hoy quiero hablarles acerca de el ayuno que Dios aprueba, o sea, el ayuno aprobado. ¿Aprobado por quién? Por Dios. Entonces, si decimos que hay un ayuno aprobado por Dios, quiere decir que hay uno que es lo contrario, es desaprobado. Entonces vamos a tratar de plantearnos algunas interrogantes, aunque el énfasis que le voy a colocar al mensaje hoy no va a estar precisamente en que el ayuno desaprobado, no, va a estar al contrario, el énfasis va a estar en la gran bendición que significa pasar un tiempo en la presencia del Señor, absteniéndonos de alimentos parcialmente para buscar el rostro del Señor. Entonces eso es una muy grande bendición. Es allí donde voy a colocar el énfasis. Entonces vamos en primer lugar a definir el término. Siempre hay que tener claros los conceptos para poder aumentar la posibilidad de comprender lo que Dios está hablando a través del maestro, del predicador, en fin. Entonces, hablaremos un poco de qué es el ayuno para definir el término. Hablaremos cómo lo practicó Israel en el tiempo de la antigua dispensación, cómo lo practicó la Iglesia en el primer siglo de la creación de ella por nuestro Señor Jesucristo, y cómo inclusive lo seguimos practicando hasta el día de hoy. Y finalmente estaremos enfocando un punto que lo he titulado las contraindicaciones del ayuno. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es el ayuno? Bueno, básicamente es abstenerse de consumir alimentos para el cuerpo, para el sustento físico, a fin de tratar de acercarnos a Dios, para buscar su rostro, esto acompañado de oración, de clamor, de alabanzas, de adoración, de una búsqueda silenciosa en lo secreto, pero que será recompensado públicamente. Así que el ayuno es una aflicción, aflige el cuerpo, por cuanto el cuerpo está naturalmente necesitando el alimento físico, y esa es su naturaleza, intrínsecamente hablando. El alimento es para físico, es para el cuerpo, justamente físico. Entonces, cuando la persona entra en ayuno, el cuerpo se aflige. Entonces, pero se aflige, pero a su vez, en contrapartida, sucede algo muy importante, que el espíritu se regocija, el espíritu se fortalece. Por eso dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nos creó nuestro Padre, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el cuerpo necesita alimentarse, deja de percibir el sustento alimenticio, entonces viene la aflicción. Entonces, en cierta forma, esto viene siendo un sacrificio. El hecho de que sacrificar el alimento que el cuerpo está requiriendo, a fin de que el espíritu se alimente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces el espíritu se alimenta con lo espiritual, nuestro espíritu se alimenta con lo que es espiritual, es decir, la palabra de Dios, instrumentos de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición para que el cristiano, para que los hijos de Dios se fortalezcan.
Entonces estamos en presencia de que básicamente estas palabras que les he dicho vienen siendo en lo que tiene que ver con el ayuno cristiano, porque si hablamos del ayuno secular, pues ya tiene otras cosas que añadir. Pero para nosotros básicamente es eso. Queremos acercarnos a Dios, queremos buscar su presencia. Entonces, bueno, muy bien, hay un ayuno que es secreto, como debe ser, instruido por el Señor, y hay un ayuno que es colectivo, el ayuno congregacional, que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, lo llama Santa Convocación. Y yo creo en lo muy particular que todavía cuando los pastores convocan a la iglesia para un ayuno, eso viene siendo en realidad una santa convocación, porque no tiene otro término que realmente, aparte de llamarse ayuno, es una santa convocación porque persigue un objetivo justo, un objetivo limpio, un objetivo que a Dios, con el cual busca uno agradar a Dios, acercarse a Él, entrar en su calor. Entonces, eso es a grandes rasgos la definición de lo que viene siendo el ayuno. Ahora, ¿cómo lo practicaba Israel en la antigua dispensación? Bueno, el Señor le estableció días de fiesta, algunas fiestas que los judíos tenían que celebrar. Entre ellas estaba la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y, por ejemplo, los panes sin levadura, el Pentecostés, que viene siendo la fiesta de las cosechas. Y en cuanto a los panes sin levadura, duraba 7 días. Y en esos 7 días, el Señor Jehová escogió que el primer y el 7º día de esa semana, de los panes sin levadura, lo llamaría Santa Convocación. Entonces nadie debía comer pan leudado. La levadura estaba prohibida terminantemente. Y si alguno incumplía con esa orden del Señor, debía ser cortado de la congregación. Es decir, pagaba con su vida. Era un tipo que no podía por nada del mundo nadie traspasar, porque llevaba implícito un mensaje. Entonces, los panes sin levadura, la levadura en la Biblia es símbolo de pecado. Entonces, había que tener mucho cuidado. Dios siempre ha cuidado los tipos. Él se ha comunicado también, nos ha comunicado grandes verdades a través de tipología. Entonces, así de esa forma, Israel, guardando esos días de fiesta y de ayuno, conmemoraba la libertad que Dios le había concedido al pueblo de Israel, sacándolos de Egipto después de 400 años de esclavitud. Entonces ellos se alegraban en la presencia del Señor, afligían su cuerpo para darle libertad a su espíritu y buscar de la presencia del Señor y darle gracia. Entonces habían cantos, habían danzas, en fin. El pueblo recordaba cosas importantes que había vivido y entre ellas recordaba que Dios los había libertado, los había sacado con brazo fuerte, con mano poderosa de Egipto, de casa de esclavitud. Ahora eran libres. Gloria al nombre de Jesús. Libre, tú me hiciste libre. Entonces, pero también Israel entraba en ayuno en situaciones de angustia, en situaciones de miedo. Esto porque en más de una ocasión Israel se vio atacada, amenazada por grandes ejércitos. Claro, ellos caían en pecado,
Dios les había advertido de que las consecuencias por la desobediencia no se harían esperar en caso de que, en caso de que ellos incumplieran, traspasaran los mandamientos del Señor. Tengo que decir en este punto que eso no ha cambiado en lo absoluto. Hoy en día Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ayer, en el pasado, cuando Israel traspasaba los mandamientos de Dios y se volvía un pueblo disoluto, rebelde, contumaz, Dios le daba su sanción. Les enviaba, les ponía enemigos que los afligiesen. Pero entonces ellos siempre, repetitivamente, hacían uso de lo mismo. Sabían que nuestro Dios es un Dios de misericordia y ellos se afligían, lloraban, se arrepentían y Dios los perdonaba. Y les enviaba un libertador, les levantaba un juez, les levantaba alguien que los iba a defender porque iba a ser instrumento de parte de Dios para quitarle la aflicción que tenían. Porque Dios es bueno, Dios es amoroso, claro, es un Dios justo. No podemos ver la única cara, la moneda siempre tiene dos caras, verso y anverso. Entonces hay que ver las dos caras de la moneda. Y en esto ha incurrido en un error mucha gente cristiana, que creen que con el pecado se puede jugar y que no va a haber consecuencias. Es lo que sucedía frecuentemente, constantemente, cíclicamente, sucedía con el pueblo de Israel. Entonces creían que Dios iba a pasar por alto el pecado porque ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, al contrario, como hijos de Dios necesitamos ser corregidos, porque tenemos un Padre, no somos bastardos, tenemos un Padre. Y el Padre que ama a su Hijo lo corrige. Entonces eso hace Dios, eso hizo Dios con Israel, y por eso ellos buscaban el rostro del Señor y ellos se afligían en ayuno, como fue, por ejemplo, cuando ellos, puedo citar dos ejemplos. Cuando terminó la dispersión babilónica, que duró 70 años, el pueblo de Israel comenzó a regresar desde Babilonia, poco a poco, gradualmente, a Israel de nuevo. Entonces, tal como había profetizado el Señor, ellos iban a reconstruir los muros de Jerusalén e iban también a reconstruir la ciudad. Pero fue un tiempo de angustia, porque los enemigos que aborrecían a Israel y que no querían para nada que Israel se levantara de nuevo, entonces hacían fuerte oposición, de tal manera que entonces hubieron hombres que Dios usó, entre ellos Esdras. Esdras convoca al pueblo, tenía liderazgo, era un hombre de Dios, y entonces Esdras convoca al pueblo a la orilla del río, de un río, y allí les dice: vamos a ayunar, vamos a buscar la presencia de Dios. Y entonces dice la Escritura que ciertamente el pueblo atendió a la convocatoria de Esdras, siervo del Altísimo, y entraron en ayuno y en oración. Y dice en Esdras capítulo 8, dice que ellos querían de parte de Dios camino derecho, es decir, que el propósito, porque el ayuno debe tener un propósito, pues no tiene sentido que vamos a ayunar y ¿por qué estás ayunando? Y entonces no le sepa decir uno, no sé, por cualquier cosa. Entonces lo elemental es que el ayuno debe tener un propósito. Entonces, en el caso cuando Esdras convoca al pueblo, el pueblo estaba queriendo camino derecho para ellos, para sus niños, para sus bienes. Así está claramente. Y lo más importante de todo esto, de este relato, allí en Esdras, es que dice que Dios les fue propicio. Yo creo
que cada vez que la iglesia se reúne para convocar una convocación santa, para buscar el rostro del Señor en ayuno, Dios es propicio. Porque Él mira a su pueblo, Él mira a sus hijos. Y cuando es un ayuno secreto, individual, que cumple los requisitos de Dios, que es aprobado por Dios, allí no le quepa la menor duda, gloria a Dios, allí hay garantía de bendición. Cuando el cristiano se aflige su cuerpo para buscar el rostro del Señor, el Señor atiende ese clamor. El Señor se inclina hacia su sierva o hacia su siervo y le atiende su clamor. Porque es agradable, sube como olor grato, como incienso de olor grato y fragante a la presencia del Señor. Entonces, estamos en presencia de un Israel que de esa forma presentaba sus ayunos al Señor. Y hay otro caso, que les dije que por lo menos dos ejemplos de lo que tiene que ver con los ayunos de Israel. En una ocasión estaba siendo Josafat, el rey de Judá, los de Amón y los de Moab y los del monte Seir, que se les conocía también como los amonitas, se levantaron con un grandísimo ejército contra Israel. Y Josafat tuvo miedo, tuvo temor y estaba confundido, no sabía cómo hacer ni qué hacer. Le vinieron con noticias que no eran nada agradables. Alguien le trajo la noticia al rey y le dijo: mira, viene un ejército que es una gran multitud, más allá del mar, y vienen contra nosotros. Pero dice la Escritura en 2 de Crónicas que Josafat hizo lo que es menester, o sea, lo que es correcto hacer. En momentos de angustia no debemos perder la perspectiva. Jehová es nuestro Dios y contra Él no hay ejército que valga, porque Él es el Shaddai, el Todopoderoso. De tal manera que el cristiano, cuando se ve en angustia, en prueba, lo primero que debe hacer es acudir ante el rey. Y eso fue lo que hizo Josafat. El rey fue ante el rey de reyes. Y le dijo palabras más, palabras menos, le dijo él al Señor lo siguiente: Señor, cuando nos sacaste de Egipto, nos dijiste, no nos dejaste atacar a los de Amón y los de Moab, sino que pasásemos de largo, y así lo hicimos. He aquí que ahora ellos de esta manera nos pagan, atacándonos y queriéndonos quitar de la heredad que tú nos has dado. Señor, no sabemos qué hacer. No hay fuerza en nosotros contra tan grande multitud. Entonces, dice la Biblia que Dios levantó un profeta y éste le dijo de parte del Señor: no tengan miedo. Mañana ustedes bajarán y los encontrarán en el río. Pero ustedes no van a tener por qué pelear, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. Entonces, así lo hicieron. Se fueron y Josafat hizo algo que también es muy importante, porque él convocó al pueblo. Todo el pueblo debía ayunar. Cuando Israel se decidía a buscar de Dios, vivía tiempos bonitos. Asimismo es para nosotros. Cuando andamos haciendo la voluntad del Señor, esos son los mejores días que vivimos. Lo contrario de cuando nos ponemos, cuando adversamos, cuando no obedecemos, en fin, son días tristes. Entonces Israel se puso en ayuno, en clamor.
E hicieron tal cual como el Señor les dijo, se fueron al río, al lugar que Dios les había avisado, y allí estuvieron y vieron la gran multitud. Pero entonces Josafat ya no tenía miedo, colocó delante del ejército a los cantores que alabasen el nombre del Señor. ¿Qué poder hay en la alabanza? No me queda ninguna duda. Por eso, cuando nuestra hermana Rosa hablaba del Salmo 34, qué bello, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Por eso el pueblo de Dios es el pueblo más bonito que existe en toda la tierra, porque es el pueblo que alaba a un Dios vivo, el pueblo que dice gloria a Dios, el pueblo que dice bendito sea el Señor, el pueblo que exclama aleluya, el pueblo que tiene fuego de Dios en su corazón, fuego pentecostal, fuego de Dios en su corazón. Es el pueblo más lindo. Yo dificulto que haya un pueblo que supere en belleza al pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es un pueblo que alaba a Dios. Y hay un poder en la alabanza. Entonces, el pueblo alabó a Dios, Josafat puso cantores con sus instrumentos y con sus voces, y comenzaron a alabar al Señor. No tuvieron que pelear, porque el Señor puso emboscadas entre ellos mismos, y los de Moab y Amón mataron a los del monte Seir, y después que mataron a los del monte Seir, los de Moab y Amón se destruyeron entre ellos mismos. Una cosa loca. O sea, ¿quién puede entender eso? Son aliados y se destruyen entre ellos mismos. Pero cuando Jehová confunde a los impíos, no pueden coordinar, porque espíritu de confusión viene sobre ellos. Serán confundidos y avergonzados todos, aun a los que desean el mal de Israel. Por ejemplo, caen en confusión y hacen locuras, porque Dios les envía espíritu de confusión. Entonces, así sucedió. Era un ejército numerosísimo, del cual era imposible prácticamente, bajo el punto de vista humano, que Josafat con su ejército tuviera alguna posibilidad de éxito sobre ellos. Pero la mano de Jehová estaba allí. El brazo poderoso del Señor, Dios Todopoderoso, fue el que intervino y no quedó ni uno solo vivo del ejército de Moab, Amón y los del monte Seir. Ni uno solo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, bueno, de esa manera Israel practicaba el ayuno. No hay en realidad ningún mandato, o sea, ninguna ley de parte de Dios en lo que tiene que ver con el ayuno. Pero es una práctica altamente recomendable. Digo esto porque hay mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento. Amarás a tu prójimo es también un mandamiento. Entonces, pero es altamente recomendable porque pasar tiempo buscando el rostro del Señor, absteniéndonos parcialmente de alimento, nos fortalece y nos ayuda a crecer espiritualmente. Y el cristiano tiene que saber que eso es bueno para su vida. Entonces, ¿cómo lo hacía? Por otra parte, ¿cómo lo practicaba la iglesia del primer siglo? Bueno, en las Escrituras vemos que la iglesia se reunía, los apóstoles en el primer siglo estaban vivos y bueno, oraban, le ministraban al Señor, entonaban cantos, leían la palabra, la meditaban y el Señor a su vez les ministraba a ellos. En el libro de los Hechos, por ejemplo, vemos que había maestros y profetas en la iglesia y entre ellos en una ocasión se reunieron para ministrar al Señor. Estaban, por ejemplo, Bernabé, estaba Saulo, estaba Simón, el que llamaban el Negro, estaba Manaén, que se había criado con Herodes,
y estaban ministrando al Señor. Y estaban en ayuno y en oración. Y entonces nos dice la Escritura en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo les ministró a ellos y les habló, diciéndoles: quiero que me aparten a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he enviado. Fíjense ustedes que esto es muy importante para nosotros, porque cuando el pueblo alaba a Dios y lo busca en espíritu y en verdad, suceden cosas. Entonces, aquí estamos nosotros hoy, es el segundo día. Yo lo que les voy a declarar, lo que yo siento en mi espíritu. El año pasado fue una gran bendición. Lo recuerdo claramente. Y yo sabía en mi espíritu que era una gran bendición y yo no me iba a perder ni un solo día de esos ayunos. Porque era santa convocación. Y yo sabía que eso se iba a traducir en una gran bendición para todo el año. Porque es como las primicias. Entregarle las primicias de la búsqueda espiritual al Señor en esos primeros días, en que comienza un nuevo periodo. E igualmente, en esta oportunidad estoy sintiendo lo mismo, que hay una gran bendición y que esto no viene de parte de carne ni de sangre, esto viene de parte del Señor que hizo los cielos y la tierra, esto viene de parte de Jehová, que quiere bendecirnos, que quiere glorificarse en nosotros, y lo va a hacer. Entonces le estamos entregando estas primicias de nuestra búsqueda a Él, comenzando apenas el 22. Y hay una gran bendición que se desprenderá a partir de esta búsqueda. Entonces, eso hacía el pueblo de nosotros, la iglesia, en su creación, el primer siglo. Y así ha sido sucesivamente durante todo el tiempo que tenemos de historia de la iglesia. La iglesia busca al Señor en oración. La iglesia se acerca al Señor en aflicción del cuerpo, de la carne, para buscar fortalecerse en su espíritu. Eso no ha cambiado. La iglesia sigue buscando el rostro del Señor. ¿Y qué dijo el Señor Jesús para su iglesia en lo que tiene que ver con el ayuno? Bueno, voy a citar por lo menos dos cosas a grandes rasgos. Una de las enseñanzas que Jesús dijo acerca del ayuno es que nosotros, después que el novio nos fuere quitado, ayunaríamos. O sea, confirmó que la práctica como tal del ayuno estaría presente en nosotros, como lo estuvo en Israel. Entonces, de tal manera que en la iglesia Jesús le dijo, porque a él de hecho le preguntaron algunos discípulos de Juan y los fariseos, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? A lo que él les respondió, bueno, ¿puede alguien estar de luto si el novio está con ella? Entonces, más cuando el novio les fuere quitado, entonces ellos, ¿qué cosa? Ayunarán. Entonces, dijo con estas palabras que ciertamente sería una práctica recomendable para la iglesia el buscar su rostro en ayuno y en oración. Entonces, ¿qué otra cosa notable también dijo el Señor acerca del ayuno? Dijo que no debía ser utilizado como motivación, como motivo para jactarse, para presumir. Y eso lo dijo bien seguro, en primer lugar, por causa de los fariseos, porque los fariseos, el Señor dijo inclusive que en una ocasión un fariseo y un publicano fueron al templo a orar, y que el fariseo decía: te doy gracias, Dios, que no soy como los demás hombres pecadores, inclusive no soy como este publicano, doy diezmos de todo y ayuno 2 veces a la semana. Entonces fíjense ustedes que había allí jactancia, deliberadamente.
Mientras que por otra parte, el publicano lo que hacía era, como decir popularmente, se daba golpe de pecho y no quería ni siquiera levantar el rostro. Y lo que decía era, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Entonces Jesús dijo que el fariseo que se jactaba de sus ayunos 2 veces a la semana, se regresó a su casa tal cual como llegó. Mientras que el publicano, que realmente se humilló, que fue humilde en la presencia del Señor, se regresó justificado. Entonces el Señor dijo, con esto quiso dar a entender que no debemos jactarnos, sino que es para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Pues escrito está, no a nosotros, no Señor, la gloria no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria por tu misericordia. ¿Por qué han de decir los hombres, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él ha querido, Él lo ha hecho. Entonces, lo que hacemos, lo hacemos no para el hombre, no para envanecernos, no para mostrar que somos más espirituales que los demás, sino simple y sencillamente que lo hacemos porque Él vive. Porque para siempre es su gloria. Día y noche, siempre la gloria es del Señor. Entonces, hablemos un poco entonces de las contraindicaciones del ayuno. Todo en esta vida tiene contraindicaciones. Los que trabajan con farmacia, los que trabajan en el medio, en el ambiente de lo que tiene que ver con medicamentos, conocen bien este tema, porque cada cajita que trae un producto, un medicamento, tiene los siguientes datos: el nombre de la medicina, su composición química, de qué está hecho, tiene fecha de elaboración, fecha de vencimiento y tiene las contraindicaciones. Entonces, lo único que en primer lugar quiero recalcar o resaltar es que la mayoría de los médicos, si no al 100%, son los que conocen las contraindicaciones, porque son los que la leen, porque ellos son los que van a prescribir esos medicamentos y ellos tienen que saber qué es lo que le están dando al paciente. Entonces, pero quien también debería hacerlo somos nosotros y no lo hacemos, aparte de que está en letras muy chiquitas, pero deberíamos hacerlo, porque las contraindicaciones que son aquellas cosas o situaciones en la cual la persona no está apta para consumir ese medicamento. Por ejemplo, una contraindicación en caso de embarazo, lo dice claramente. En caso de que la persona padezca de alergia, sea alérgica a uno de los componentes químicos con que se elaboró el medicamento. Entonces, so pena de que si la persona no revisa o el médico no le avisa, no le notifica, no le pregunta, ¿usted sufre de alergia? ¿Es alérgico a tal cosa? A la aspirina, X. Si no pregunta eso, la persona puede pasar un susto, un muy mal momento, inclusive puede hasta fallecer. Entonces, vayamos al caso y vamos a imaginarnos que el ayuno viene en una cajita. Entonces, ¿qué nombre le pondríamos? Dice ayuno. ¿Le gusta? ¿No le gusta esa medicina? ¿Ah? Es medicina, es medicina. Lo que pasa es que es medicina espiritual. Esa no la venden en la farmacia. Paz no la venden en la farmacia. Pastillas sí. Paz la que Dios da. Entonces, supongamos, sigamos suponiendo, tiene como nombre ayuno. Entonces, componente químico, el Espíritu Santo.
por su componente, que no es químico, ¿no? De hecho, componente, el Espíritu Santo. Oye, ya ha pasado, se ve muy bien. Fecha de elaboración, desde antes de la fundación del mundo. Caducidad, dice en letras grandes, no tiene. Es eterna. Vida eterna. Entonces, y contraindicaciones. Diga conmigo, ayayay maracay. Porque aunque usted no lo crea, el ayuno tiene contraindicación. Sí, señor. Para los que me están escuchando desde afuera en otro país, Maracay es una de las ciudades de nuestro país, Venezuela, de donde se origina este mensaje. Bueno, nada. Una contraindicación, claro que la tiene. Por ejemplo, vean el caso de David, el rey David. David hizo lo que ya ustedes ya sabemos bastante, no es necesario repetirlo. Peca, Dios le envía al profeta Natán, le dice claramente que su pecado está descubierto, que se sabe, que Dios lo sabe. Le da una buena noticia y una que no parece muy buena. Le da la buena noticia de que no morirás, porque el Señor ha remitido tu pecado. Pero le dice que le dice al menos dos cosas. Le dijo, el niño no va a vivir, porque la mujer Betsabé quedó embarazada y nació de eso, producto de eso, nació entonces un niño. Pero el Señor le dijo, el niño no va a nacer, va a morir. Porque con estas cosas, con esto que hiciste, has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Es que fue muy feo, de verdad. Y lo otro que le dijo es que nunca se apartará durante toda tu vida la espada de ti. O sea, la espada de ti, de tu familia, del pueblo. Porque hasta el pueblo pagó las consecuencias. Entonces, y eso se cumplió. Ahora, él sabía que había una contraindicación, que Dios le está diciendo que el niño no va a vivir. ¿Qué hizo? Entró en ayuno. Puso su rostro en el piso, se acostó de largo a largo y empezó y no quería comer. Un ayuno estéril, completamente inútil, contraindicado. Porque el que se acerca a Jehová debe hacerlo bajo una estricta norma. Buscar el rostro del Señor en integridad, en obediencia. Y entonces, a los 7 días, el niño murió, tal como el Señor lo había dicho. Entonces la pregunta sería, ¿por qué David pasó por alto esta contraindicación y entró en ayuno, cuando ya la palabra de Dios claramente le había advertido que el niño iba a morir? Entonces, está contraindicado acercarse al Señor, siendo que hay ocasiones, creyentes, que pasan por alto que la palabra de Dios no puede ser o no debe ser trivializada, menoscabada. Porque uno de los reclamos que le hizo el Señor a David es que, ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Entonces, estamos viviendo un tiempo sumamente difícil, en el cual una de las cosas que se ha perdido entre el pueblo de Dios es la integridad. Porque hay quienes piensan, y hasta quizás lo dicen, bueno, una cervecita, eso no hace daño a nadie. Un cigarrito, eso no hace nada, no hace daño a nadie. Una mentirita aquí y otra allá, sabiendo que la palabra de Dios dice, hablen verdad cada quien con su prójimo. Una mentirita aquí,
una hoy, otra mañana, eso no hace nada. Y así sucesivamente hay cristianos que van socavando su vida espiritual, cavando su propia sepultura, porque creen que con el pecado se puede jugar y que con el pecado, vidas descuidadas, nos podemos acercar a Dios en ayuno para supuestamente buscar su rostro, supuestamente acercarnos a Él cuando estamos viviendo muy alejados de Él. Con la boca lo confesamos, pero en el corazón estamos a veces muy lejos de Él. Ahora, está contraindicado entonces acercarse a Dios en esas condiciones, en una condición en que el cristiano tiene la palabra de Dios en poco. Estoy hablando de cristianos, no de cristinos, sino cristianos, que en algún momento de sus vidas, en su trayectoria, pierden el norte y entran en una falta de temor impresionante. Pero son hijos de Dios. Ahora, Dios no los va a dejar sin castigo. Y mientras viene el castigo de camino, entre tanto le dice, no te acerques con ese tipo de ayuda. Ahora, ¿este predicador está inventando algo? No creo. Porque si usted va al Isaías 58, usted encuentra que el pueblo de Israel se estaba acercando a Dios supuestamente para buscarlo, y entonces Dios, e inclusive se atrevieron a reclamarle a Dios. Buscamos tu rostro, nos afligimos, nos humillamos y te desentendiste. Hasta le reclamaron a Dios. Entonces Dios les dijo, no, ese fue el ayuno que yo les coloqué a ustedes, que yo les mandé que hiciesen, para debates, para contiendas. Ese no fue el ayuno. Entonces, es un ayuno contraindicado. ¿Qué debe hacer entonces el creyente? Porque el creyente realmente, tanto el uno como el otro, pero sobre todo el que ha entrado en una situación de inestabilidad espiritual, ha decaído. Bueno, ese creyente tiene la oportunidad y debe aprovecharla de venir al Señor con su pecado, con su vida así en esa situación arruinada espiritualmente, y pedirle perdón al Señor. Porque David lo hizo. Fue lo que hizo David. Él le dijo al Señor, ten misericordia de mí, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de toda mi maldad, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. En maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender, oiga esto, sabiduría. Sabiduría, sobre todo, dice la palabra, adquiere sabiduría. Para no esperar que venga otro, para que Dios nos tenga que afligir con azotes, con varas, sino que si hay un poquito de sabiduría, comprenderemos que estamos haciendo mal. Y que es necesario un golpe de timón, cambiar, recuperar el rumbo que hemos perdido. Entonces David lo hizo. Le dijo al Señor, purifícame con hisopo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón recto y espíritu noble me sustente. Y le dijo algo muy importante. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ay, mi hermano. Esto porque estamos hablando de la antigua dispensación. En cuanto a nosotros, no quita el Señor el Espíritu Santo. Nos fue dado como sello, es permanente. Pero ¿qué sí sucede? Se contrista. Y ahí sí es verdad que vienen problemas para nosotros. Porque entra una apatía, una frialdad, una indiferencia, porque el Espíritu Santo está contristado, está apagado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces es una contraindicación, es una imprudencia querer presentarse ante Dios
en una condición deplorable espiritualmente hablando. A menos, y aquí viene lo importante, a menos que esa misma persona reconozca su falta y cual David venga al ayuno y se postre y le diga: Señor, he pecado contra ti, tú lo sabes muy bien, pero estoy necesitando urgentemente mi restauración. No me iré de aquí sin mi restauración, porque te pido perdón y me humillo hasta el polvo. Y tenga por seguro que como Dios conoce los corazones y quién es sincero y quién no lo es, le perdonará, lo restaurará, y ese será un ayuno aprobado. Un ayuno, diga conmigo, victorioso. Este consejo bíblico no busca desmotivar a nadie, a ninguno de nosotros, ni los que me escuchan aquí, ni los que me escuchan afuera. Al contrario, lo que busca es motivarnos a que el ayuno sea verdaderamente un tiempo agradable en la presencia del Señor. Así estemos abstenidos de alimento, pero hay un grande gozo en el corazón, un grande gozo en mi alma. ¿Por qué? Porque vine a buscar a Dios, porque vine a alabar su nombre, porque vine a reconciliarme con Él, porque no me iré si no me bendices, pero Dios te bendecirá, porque te has arrepentido y estás buscando su rostro. Denle un aplauso al que vive.